Hagamos un momento de silencio para prepararnos para la Santa Misa. Y la misa de hoy se ofrece por el eterno descanso del alma de Bernardo Martínez, Irma Calista Videras, Teresa Blandón Celedón, y en acción de gracias de San Judas Tadeo. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y espíritu. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios.
todas las cosas. Vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Perdona la ofensa a tu prójimo para obtener tu perdón. Lectura del libro del eclesiástico Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Él no tiene compasión de un semejante. ¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados.
En la vida y en la muerte somos del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Al primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues hermanos, voy a pedir la ayuda de mi hermano Jacob para traerme la pintura. Y como la semana pasada, yo quiero invitar a todos los niños y muchachos, los jóvenes, entre la edad 9 hasta 18, para acercar otra vez. So, everybody who's between the ages of 9 and 18, come up here to the front, please. Sit on the steps. Yeah. Los gringos también, por favor. Gracias. Sophie, Finn, come on up here. All right. Los que tienen 9 hasta 18. All right. Todos se acerquen y tomen asiento, por favor. Ichiro, Yuki. All right. All right, que hagan espacio, por favor. All right. All right, ¿hay alguien faltando? Melanie, por favor, gracias. Sheila tiene su hermano, su excusa. Melanie no quería acercar la esposa. All right, bueno, ¿todos tienen espacio? All right, here, you can come up here, right here next to Finn. Come on over here. All right. You got a spot. Okay. All right, otra vez a los padres. Okay. Yo quiero que se quede muy claro porque creo que con algunos no es claro todavía. Okay. En nuestra cultura en los Estados Unidos, la cultura es muy en contra de nuestra fe. Cuando tus niños van a la escuela, no van a aprender sobre cristiandad. No van a aprender sobre Dios y la iglesia. Quizás es diferente en México o cualquier otro país de donde vienen ustedes, pero en los Estados Unidos no es así. Los niños están enseñados a no creer en Dios. Entonces, si ustedes quieren que tus niños se queden en la fe, tienen que hacer algo. Los niños y los jóvenes deben estar en misa cada semana y cada niño debe estar en educación religiosa. All right? Cada niño debe ser registrado en educación religiosa. Y quizás están pensando, well, pues mi niño ya hizo su primera comunión. Sí, ya sé. ¿Y después qué pasa? Tiene que seguir cada año aprendiendo sobre la fe. Oh, pues mi niño ya hizo su confirmación. Sí, ya sé yo. Todavía deben seguir en las clases. Okay. Cada joven aquí enfrente debe estar registrado en educación religiosa. Si eso no ya ha pasado, pueden hablar con la señora Elba o Petra después de la misa. Okay. Porque cada joven debe estar en educación religiosa. ¿Se quede claro? Yo quiero que todos nuestros jóvenes no solo practiquen la fe, sino evangelicen a sus compañeros en la escuela también. Entonces tienen que formarse a través de educación religiosa. Okay? All right, bueno. All right, niños, jóvenes. You guys are okay if I speak in English, right? Okay. All right. So last week, come on forward here, Jacob. All right. So last week I talked to you about Blessed Carlo Acutis, right? Remember, he was the one who he was really good with computers, so he made a website, right, for the faith. Right? Now today I want to talk to you guys about another one of my favorite saints. This is Blessed Chiara. Can everybody see her? Show it to that side. All right. How old do you think she is in this picture? 18? No, a little bit younger. She's 16. Picture, okay? How many of you are 16 or older? All right, just a couple of you, okay? All right. So basically, she's your age. This picture of her when she was 16. She's one of the newest saints in our church. Her name is Blessed Chiara Badano. Right? Her nickname was Luce. She lived in Italy, so she spoke Italian, right? So her name was Luce. Do you guys know what Luce means? Light. Very good, Sophie. All right, just like luz in Spanish. Okay. So Luce was her nickname. She died in 1990, right, which was the year I was born. So kind of cool connection there. Okay.
But as you can tell, right, even though she's a saint, sometimes when we think about saints, we think about people who were like from the Middle Ages, or like centuries ago. We think about priests. We think about nuns, right? She was just a normal teenager in high school. She looks like she could have come right out of Crawfordsville High School. So her name was Chiara Luce Badano. When she was 9 years old, her parents took her on this retreat at her church, and it had a really profound impact on her. So even from the age of 9, she really started to love God. And so she never missed Mass. She would go to the youth group at her church, and she was pretty faithful. Now, when she was 16 years old, she had finished school for the day. She kind of struggled in school sometimes. She failed her math class when she was in high school. Have any of you ever failed your math class? You want to raise your hand in front of the whole church? Right? Confess. Right? Failed math class. Right? I don't think it's too late to actually fail math classes. Oh, we did. Okay. Right. You admitted it. All right. Anyway. All right. So Chiara, she actually failed math when she was in high school, and she liked to play sports. She played tennis. Did any of you play tennis? Tennis is a great sport. If you've never played it before, you should play tennis. Yeah, those girls know. And so she was playing tennis one day when she was 16, and she felt this really sharp pain in her shoulder, and it made her drop her racket, and she couldn't pick it up. So they took her to the hospital because they weren't sure what was wrong with her shoulder. And when they took her to the hospital, she found out that she had cancer. She was 16 years old. She found out that she had bone cancer. You guys ever heard of bone cancer before? It's like one of the most painful kinds of cancer that you can get. She was 16 and she found out she was diagnosed with bone cancer. And you know, sometimes when people they find out that they're diagnosed with cancer, some sort of other illness, or something happens in their life, sometimes people say things like, you know, I don't believe in God anymore because He's obviously abandoned me. How could He let this happen to me? And that's not what Chiara did at all. She didn't take it as a curse from God. She said to herself, I'm going to fight this disease. I'm going to try to survive. And so for about a year, she took a lot of different treatments that were, if you've ever met somebody who has cancer and is going through treatments, it's very difficult. And after a year of treatments, the doctors told her that they really weren't working. The treatments weren't really helping at all. She was dying. And when they told her that, she made a prayer. Instead of being angry at God, she said, Jesus, if this is what you want for me, then this is what I want too. And she spent the last 3 years of her life preparing herself to meet God and to die. When she was in the hospital, even though she was in a lot of pain herself, she was in a hospital with other teenagers and other children. And so she realized that even though she was in a lot of pain and she was struggling a lot, that there were other people in the hospital who were really struggling as well. And they didn't have the faith that she had. So she took it upon herself, even though she was in a lot of pain, she started looking after the other people in the hospital, the other teenagers, the other children. She would walk with them in the hallways, check on them, making sure that they were doing okay. And it caused her a lot of pain because her bones were disintegrating. And her parents used to say, you know, Chiara, you have to rest. You can't do so much. And she would respond to her parents. She would say, you know what? I'll be able to rest soon. Meaning when she was going to die. Chiara, when she was preparing to pass away, she was an only child. She didn't have any siblings. And so she knew it was going to be really hard on her parents when she finally would pass away. And so she spent her last months trying to do things for her parents that would make their life easier after she had passed away. Like she wrote a Christmas card to her parents, and she hid it in their attic so that after she had died, that they would find it. They would find a note from her daughter as a surprise. When her life was finally ending,
when she knew the time was near, she started making preparations for her funeral. And the last thing that she asked her mom is she asked her that she would be married in a wedding dress. Why would she want to be married in a wedding dress? Because she realized that when she died, that would be her wedding in heaven. That she would belong completely to God. She saw it as her wedding day. When she finally died, her mom was sitting next to her, and her mom was really sad, obviously. And Kiara looked at her mom, and literally the last words she told her mom, she said, "Mom, be happy. I'm happy." And then she died. You know, Kiara, she wasn't a priest, she wasn't a nun, she wasn't like some big theologian. She was just a teenager who really loved God and loved other people. She didn't perform miracles. She wasn't an exorcist. Just a normal teenager. But she profoundly impacted the people who knew her. You know, when I was at my last parish, I was in a place called Noblesville, and I got to know this woman from my parish, and we became really good friends. And she told me that when she was in high school, that she really struggled with anxiety and loneliness, sadness. Some of you who are, especially some of you who are older, maybe you struggle with that with yourself, or maybe you know somebody who does. And she struggled with anxiety and depression so much that she actually thought about hurting herself, taking her life. And she told me that the reason why she did it is because at her high school, there were a couple people who invited her to go to their church youth group. And she went to the youth group and she started getting involved with faith. And she said, you know, no matter how depressed or how sad I was, I knew that God had created me, and I couldn't uncreate myself. That I was God's creature, and that I was going to live forever, either in heaven or in hell. She realized that because her friends had invited her to a youth group. This woman I met in Noblesville, literally, she is alive today. Her life was saved because a couple people invited her to their church youth group. Just a simple invitation. Don't ever underestimate the kind of impact that you can have at your school with your friends. Whether you realize it or not, I'm sure most of you probably do realize it, there's a lot of people in your school who really need God, who really need hope or something. And it's your responsibility to get them there. You know, I know I shared this last week, but I just want to reiterate it. All of us in the church here today, guys, you guys are the most important people here. Because you guys are the ones on the front lines at your schools and on your sports teams with an opportunity to teach people about God. Most times when people your age, especially when you get older, like some of you who are in high school, you know that some of the peers that you have, a lot of them are starting to get into really bad stuff. They can have really serious consequences on their life. And I bet you they're probably not going to talk to their parents about it. But they might talk to you. You have such an opportunity to impact the people at your school. I want you guys to be the leaders in Crawfordsville. I want people to see you like they saw Kiara, someone who's a light, someone who they can trust, someone who they can come to when they're in trouble, someone who knows about God and knows about the faith. I don't want you guys just to come to religious education on Sunday mornings. I want you to bring other people with you. You never know
how that person's life is going and how they might need it. So I hope that all of us will be inspired just these last 2 weeks with the example of Blessed Carlo we talked about last week, and now today with Blessed Chiara. You guys can all go back to your pews now, and we're going to spend some time in front of the Blessed Sacrament. All right, go ahead and return to your pews. Nos ponemos de rodillas, por favor. Toma esta oportunidad de estar ante Jesucristo. Y si tienes hijos, si eres ese padre o madre, pídele a Jesucristo la fuerza para poder guiarlos. Pídele a Jesucristo que te oriente para que
trabajo por tus hijos. ¿Qué no haría un padre por un hijo? Hay personas que pueden dar hasta la vida por un hijo. Y posiblemente el trabajo, el traerlo aquí ante nuestro Señor, el traerlo a la misa y al catecismo, sea esa semillita que está sembrando, que algún día, en alguna dificultad, podrá salvar a tu hijo de alguna dificultad. Toma este momento para decirle a Jesús: dame la fuerza para acercar a mi hijo. Dame la sabiduría para poder guiarlo con el ejemplo. Dame la fuerza necesaria para no cansarme y seguirlo trayendo. Y si tú tienes hijos grandes que ya no se acercan a la iglesia, que les dices que vengan a misa y ya no vienen, que ya por más que les hablas no se acercan, pues toma este momento para pedirle por él. Toma este momento para que en algún momento de su camino haya un instrumento que le hable a tu hijo o hija. Haya una persona que le toque el corazón. Nunca dejes de pedir por tus hijos. Nunca dejes de acercarlos a la iglesia. Pídele a Jesús esa fuerza para ver por ellos hasta el último momento. ¿Qué no daría un padre y una madre por sus hijos? Y este momento es el momento más sencillo del mundo. Entrégale el corazón a Jesús por tus hijos. Y pídele perdón por aquellas veces que a tus hijos mayores nunca les hablaste de Dios y hoy no se acuerdan de Él. Pídele para que les llegue la ayuda y llegue Dios a su corazón. Si estás a punto de tener un hijo, pídele a Jesús que te ilumine el camino para ser una buena madre o padre. Jesucristo, nunca nos abandones. Jesucristo, haznos mejores padres y madres. Que la Sagrada Familia sea nuestra imagen. Jesucristo, guíanos a la santidad.
ponemos de pie, por favor. Unidos en oración, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe nuestra gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahora presentemos nuestras plegarias frente del Señor. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guía a los demás por caminos de paz y armonía. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que alaban al Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos formen la paz en el mundo a través del perdón mutuo, roguemos al Señor. Para que todos los que cargan sentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente, roguemos al Señor. Para nuestros jóvenes, para que tengan la fuerza para contestar a la llamada a ser sacerdotes o monas latinos, roguemos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Padre Celestial, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor.
grande Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que en aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo, el acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenitud caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdonar los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan del pueblo. Llévala a su perfección a la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplarlos de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad por este destino. Merezcamos por Jesucristo partir de vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos de todos sus males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles: la paz es de mi paz, tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz, Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Lord, and Holy Spirit.
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena dulce. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tu salva.
a todos los que no pudieron comulgar en silencio. Únanse a la comunión espiritual por medio de esta oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor para los anuncios. Y la pregunta de trivia hoy, the trivia question today. Moses was not allowed to lead the people into the promised land, so he had to delegate it to two people, Caleb and Moisés. No podía dirigir los israelitas en la tierra prometida. Tenía que asignar a Caleb y niños. ¿Alguien sabe? Caleb y Josué, Joshua. Okay? All right. Buenas tardes.
siempre les recordamos la adoración del Santísimo los miércoles de 8 de la mañana a 7:15 de la noche, por favor. Confesiones después de misa. Queremos recordarles que nuestra parroquia estará dando el retiro prematrimonial para parejas y matrimonios el sábado 14 de octubre, de 8 a 7 de la noche. El costo es $60 por pareja. Ustedes se acuerdan el año pasado, el Obstacle Fest fue un éxito muy grande. Este año queremos que sea mejor. Así que les recordamos que va a ser el 7, ¿qué dice aquí? El 7 de octubre, alguien puso aquí el mes equivocado. El 7 de octubre, de 4 a 10. Todas las personas que deseen participar para ayudarnos. Ya los ángeles nos están diciendo que queremos una participación bien fuerte de los hispanos. Así es que en la mesa, en el vestíbulo, hay hojas para que se apunten en diferentes actividades que van a ocurrir ese día. Así que recuerden, el 7 de octubre es nuestro Obstacle Fest. Después de la misa va a haber venta de antojitos. Gracias. Gracias, Alba. Y no se olviden todos, por favor, que pedimos como parroquia que cada feligresía o cada familia vende 10 boletos de rifa. Entonces hay boletos ahí en el vestíbulo también para vender, para que todo Crawfordville venga. También por aquí necesitamos todos los taqueros que necesiten taqueros, así que necesitamos mucha ayuda para la cocina, por ahí los que son medios taqueros y los taqueros completos. Si nos pueden ayudar, me pueden buscar a mí porque tenemos bastantita gente, entonces para que sea un servicio bien rápido. Y si todos pueden ayudar, a la mayoría que les guste la cocina, aquí los espero y Dios se los recompensará. Gracias. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Misa terminado, pueden ir en paz.